en la computadora. Bendiciones, hermana Priscila, bienvenida. Bueno, ahí se está conectando la hermana Priscila. Bendiciones, hermana Priscila, bienvenida. Gusto saludarle y conocerla también. Hola, bendiciones. Bendiciones, hermana. Ya, vamos a comenzar entonces, mis hermanos. El- Estuvimos viendo en la última clase los nombres que se le aplican al texto sagrado. ¿Cuáles son todos estos nombres que se le atribuyen al texto bíblico? Uno de estos nombres es, aparte de la Biblia, Escritura, escritura, muy bien, ¿qué sa- más? Santa Escritura, Santas escrituras, ¿qué más? Sagrada Escritura, Sagrada escritura, inspiradas escrituras también. Inspirada Escritura, sí. El nombre más antiguo para referirse a la Biblia, ¿El El libro? libro, libro, muy Carta. bien, muy y el bien. libro, sí. Y hay otro término también que es utilizado para referirse a la Biblia. ¿Cuál es el otro? Testamento, Ese es ¿no? testamento, muy bien. Viene de diateque, del griego, y se tradujo primero por instrumentum, y después se tradujo por diateque, se tradujo instrumentum y testamentum. Y lo que va a prevalecer va a ser la segunda, testamentum. Y traducido al castellano, el testamento. Perfecto. ¿En qué idioma fue escrito las Sagradas Escrituras? ¿Cuáles son los idiomas bíblicos? El primero, el más antiguo, El arameo. arameo, arameo, muy bien, porciones del Antiguo Testamento en arameo. ¿Qué Y más? porciones, está el hebreo El y el hebreo griego. también, excelente. Y el griego, muy bien. Esos son los idiomas bíblicos antiguos de la Biblia. El idioma bíblico es ese. Ese es el idioma bíblico. Que no se les olvide ese, hermano. Debemos tenerlo siempre presente y consciente. Ese es el idioma bíblico. Ese idioma es el idioma de la Biblia. Se vertió la revelación en esos idiomas. Y los otros, ¿qué son los otros? Traducciones, versiones, ya interpretadas. Lo que hace el traductor es interpretar. Y lo que nosotros tenemos, esto tenemos que tenerlo debemos estar muy conscientes de esto. Lo que nosotros tenemos son traducciones, son interpretaciones, son versiones, testigos de la Biblia. Eso debemos tenerlo consciente. No va a mandar diciendo a todo el mundo a ser tan preciso, tan técnico, y de andar corrigiendo a todo el mundo, decir que nosotros tenemos testigos de la Biblia, versiones de la Biblia, traducciones bíblicas, no la Biblia propiamente tal, porque esta ha desaparecido, ya no existe. Lo que tenemos son copias, copias y copias de la Biblia. Pero debemos tener eso presente. Son traducciones de la Biblia, interpretaciones de la Biblia. Y después cuando nosotros leemos, en alguna versión, mire lo que estamos haciendo, cuando nosotros leemos nuestras Biblias, puede ser Reina Valera o cualquier traducción actual, estamos interpretando una interpretación de la Biblia. Eso es lo que estamos haciendo. Interpretando, logrando interpretar la interpretación de ese traductor de lo que hizo de la Biblia. Eso es lo que estamos haciendo, ¿eh? Por eso que el desafío de todos los investigadores bíblicos es irse a los originales, porque se pierde cuando se traduce. Como por ejemplo en Corintios, el apóstol Pablo dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque no las puede entender, se han de discernir espiritualmente, el hombre natural. A ustedes no le pude hablar como espiritual, sino como a carnales. Tenemos tres categorías ahí de personas: natural, el carnal y el espiritual. En castellano, que es una traducción, la Reina Valera 1960. Pero
si nosotros revisamos la Biblia, que está en griego, esta Biblia en griego se conoce como el texto crítico del Nuevo Testamento, ¿no? A mí me lo regalaron esta Biblia, me lo regalaron en ISUM, en Uruguay, me acuerdo, cuando hice un seminario, la Sociedad Bíblica Unida, sí, la Sociedad Bíblica Unida, nos regaló a todos los seminaristas, nos regaló dos estudios de griego y una Biblia en griego. Y esta Biblia en griego es la de Kur y Hallan, o conocido también como el texto crítico del Nuevo Testamento. El que es este es la Biblia, no es grande, me dice el porte, está en griego, pero abajo, yo creo que se logra distinguir, ¿eh? Está el texto griego, abajo la nota al pie de página, tiene ahí, esa parte se conoce como el aparato crítico, la parte de abajo, esa parte de acá es el aparato crítico. El aparato crítico le va indicando a usted la fiabilidad después vamos a trabajar más detenidamente con ese tema de dónde se realizan las traducciones bíblicas. Pero mientras tanto le doy un adelanto. El- le indica a usted ese versículo bíblico. ¿Dónde se encuentra ese versículo bíblico? ¿En qué versión antigua? ¿En qué papiro? ¿En qué pergamino? ¿En qué códex? Le va a indicar en qué leccionario, en qué versión antigua de la Biblia. La fiabilidad también del texto bíblico. Absolutamente certero, después va disminuyendo el grado de seguridad con letras mayúsculas A, B, C, D. Todo eso le dice el aparato crítico. Las traducciones modernas de la Biblia se traduce de ahí, del Textus crítico del Nuevo Testamento. El Textus Receptus está ahí presente en el texto crítico, pero más el texto crítico, todo lo que se ha descubierto acerca de las traducciones bíblicas. Todo eso lo vamos a ver. Todo eso lo vamos a ver. Texto crítico, texto receptus, el códex, leccionario, papiro, pergamino, aunque ya vieron los hermanos la semana pasada, papiro, pergamino, pero eso lo van a saber después, lo van a ver y lo van a leer también para responder sus tareas. Le va a ser familiar, le va a resultar familiar después. Bien, en estos tres idiomas entonces fue traducida o sea, se escribió originalmente la Biblia. Identifique ahora los siguientes idiomas. Los siguientes idiomas. Todos pueden activar los micrófonos. Ahora, el idioma que fue usado por los cananeos antes de que llegaran los israelitas a Canaán. ¿Cuál es ¿Hebreo? el hebreo? Perfecto. ¿Cuál es el idioma que carece de términos abstractos? ¿El hebreo? Perfecto. Es el idioma del periodo patriarcal. ¿Cuál es el idioma del periodo ¿El patriarcal? arameo? El arameo, perfecto. Idioma que se caracteriza por la claridad, la simplicidad y la precisión. Em, ¿El arameo? Perfecto, el arameo, muy bien. Durante la época del periodo persa fue el idioma internacional. el arameo, Perfecto, también el arameo. Es un idioma rico, hermoso y armonioso. ¿El, el, el griego? El griego. El idioma bíblico que se el, caracteriza por abundantes semitismos. El griego koiné. Exactamente, el griego koiné que el se griego, caracteriza por sí, ser un griego semitizado. ¿Cuáles son los materiales que fueron utilizados para registrar las escrituras antiguas? La piedra, piedra, Muy bien, ¿qué el más? metal, la arcilla, Perfecto, la óstraca, excelente, el papiro, muy bien, el pergamino, el rollo y el códex. rollo excelente, códex. perfecto, mi hermano, muy bien, están, pero extraordinarios.
¿Por qué la Biblia es un libro formidable? Es un libro formidable por su, por por su unidad, su perfecto, origen Por su unidad. y su excelente, actualidad. por su actualidad. Muy bien, excelente. Están para dar un curso de introducción a la Biblia en su iglesia entonces, para el mes de la Biblia. Muy bien, ahora vamos a trabajar con la clase número, esta es la clase número 3. La Biblia, vamos a continuar viendo por qué la Biblia es un libro formidable, por qué ha sobrevivido también, quién ha atacado la Biblia, el tema de la autoría de la Biblia, eso es lo que vamos a trabajar también hoy día, el tema de la autoría de las Sagradas Escrituras. El hermano Jorge que escribió arameo. Ahora recién vi el mensaje de hermano Jorge. No sé igual que Jorge será. Ah, Jorge Mateo, ya, ahí está. Me ha funcionado bien la cámara, yo no sé cuál será el problema de mi computador, mi hermano, porque la cámara hacía esto, se distorsionaba. Yo creo que con el calor puede ser. Más adelante va a pasar eso. Estuve a punto de comprarme hoy día una, pero no encontré una de segunda mano de 100.000 pesos más, ya no voy a pagar más por un computador, porque este lo compré a 90 y me duró como 4 años o menos. Y no, salen buenos, salen buenos los computadores. Ahí en la Feria de las Pulgas, pues, quiero ver si aparece algo por ahí, algo barato. Y que sea bueno, porque este salió bueno, pero en la cámara nada más que se echó a perder ahora. Ya vamos entonces a la clase número 3. Como siempre, mis hermanos, hermanas, tengan la confianza de preguntar a medida que nosotros vamos trabajando y avanzando en la clase. No todas las preguntas, por supuesto, las voy a poder responder porque solamente Dios sabe todas las cosas. Yo lo que puedo saber nada más, pero eh, y si no sé, no me voy a poner a inventarle una, una respuesta. Voy a decir que no sé nada, pero no tenga problemas de preguntar o de también ayudar a presentar algunas opiniones o aportes de lo que usted también ha leído, porque ya usted ha leído para responder sus tareas, entonces ya puede ir aportando a medida que nosotros vamos avanzando con la clase. No se quede con ninguna duda a medida que nosotros avanzamos, el- porque la finalidad es que se aprenda bien la materia. Cualquier duda que tenga, no piense que va a ser ingenua su pregunta, porque aquí aprendemos desde la nada, desde cero. Es como si usted estuviese recién caminando los caminos del Señor. Así que no se preocupe de hacer preguntas. No crea que va a ser pregunta básica. O alguien se va a espantar porque va a ser una pregunta tan elemental de un cristiano nuevo. Aquí estamos para aprender a educarnos en el conocimiento de la Biblia. Ya. La, la Biblia es un libro formidable, estuvimos hablando anteriormente, por su unidad, por su actualidad, también por su origen, por la forma en que ésta se originó. Pero también la Biblia es un libro formidable por su difusión. Es única por el número de versiones y ediciones que se han hecho acerca de las Sagradas Escrituras. Después también, como siempre ocurre, cuando finalice la clase yo le voy a enviar las presentaciones en PowerPoint a sus correos. Y los hermanos que no pueden estar presentes en la clase, también el link de la grabación se lo voy a enviar a su correo. Es decir, el material lo va a tener, el contenido de lo que vamos a ver en clase lo va a tener sí o sí. Aunque esté conectado o no esté conectado, no pueda estar presente en clase presencial o no, siempre le va a llegar toda la información. Es única por el número de versiones y ediciones que se han hecho de ellas. Las ediciones más antiguas, abajo tenemos un códex. No es un rollo, es un códex. La, la página que está con dos columnas y en la parte de la primera letra está todo eso escrito a mano, en papiro, lo más probable que esté aquello, pero en dos columnas. Es un trabajo, pero fatigoso, muy eh, de mucha diligencia en este trabajo. Eran personas profesionales lo que hacían esto, que tenían que tener la técnica para no equivocarse, tenía que ser muy, muy fino. Eso eran los códex, que tenían forma de libros. Esas hojas se escriben por ambos lados y después se van a coser y van a tomar forma de libro. Ese es el formato más antiguo de un libro. En el Antiguo Testamento, ya cuando se va extendiendo el cristianismo,
es necesario traducir. En una oportunidad, no recuerdo si fue en América Latina o fue en otro país, donde llegaron los misioneros y los misioneros decían, Dios es creador, es todopoderoso, es omnisciente, omnipotente, es soberano, creó todo, no somos criatura de él. Y un aldeano, que era un jefe de la tribu, le dijo, si tu Dios es tan poderoso, ¿por qué no habla mi idioma? La, la pregunta que planteó el, el caballero, el jefe de la tribu. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no habla mi idioma? Tenía toda la razón. Que hable mi idioma entonces. Entonces fue necesario traducir la Biblia. El, el Antiguo Testamento se tradujo del hebreo al griego. ¿Por qué se realiza esa traducción? Bueno, esa traducción al Antiguo Testamento no fue tanto por necesidades espirituales, aunque sí tiene ese componente, pero fueron realizadas más bien por necesidades culturales. Fue Alejandro Magno el que quería reunir en una biblioteca en Alejandría todo el conocimiento de la cultura antigua. Y tenía que ser escrito en griego, en la biblioteca de Alejandría. Por lo tanto, comisiona a un grupo de personas para que realice las traducciones de los libros de la cultura hebrea, libros religiosos. Se tradujeron todos los libros religiosos entonces. Pero al mismo tiempo va a ayudar a las comunidades judías que se encuentran en Alejandría, cuyo idioma normal de la calle, del comercio, es el griego. Va a ayudar también a estas comunidades de habla griega, que son judíos y que utilizan las escrituras del Antiguo Testamento. Esa fue ya la primera de las versiones, es decir, traducción. Cuando hablo de versiones, me refiero a traducciones. Y, y así, cuando el cristianismo se expande a otras tierras, se requiere traducciones. Se va a expandir al mundo de habla aramea. Van a aparecer la pechita, la siriaca. No sé si ustedes han ido a la CLC, por ejemplo, en Temuco, la Sociedad Bíblica. Ahí está, van a encontrar la pechita. Y la venden, ¿ah? Pues, yo tengo la pechita, aquí está la Biblia pechita para la venta, y es la siriaca antigua. Los hermanos quedan pero impresionados. La siriaca antigua, ¿por qué no lo habían mencionado con anterioridad? Es antigua entonces, es como el original, y los hermanos piensan que, que por la antigüedad pareciera que tuviese un significado mucho más profundo o es más espiritual, y lo compran. Pero la pechita, la Biblia pechita es la traducción del hebreo, del griego, el hebreo Antiguo Testamento, del griego, el Nuevo Testamento, al arameo. Esa es la pechita. Que no recuerdo el siglo en que se lleva a cabo esta traducción, pero no va más allá del siglo cuarto. Durante esa época se hace esta traducción. Específicamente, no me acuerdo la fecha, el, pero es durante esta época. Pero esa versión en castellano está en castellano. Es decir, se vende como la pechita, la Biblia pechita, pero no está en arameo, está en castellano. Entonces, esa traducción es una traducción de la aramea, pero la aramea también es otra traducción. ¿Cuál es el problema? El problema es que ya cuando se hace una traducción, se pierde se pierde el sentido, o se pierde mucho contenido, mucho significado. Por eso que los musulmanes dicen ellos que el traducir es traicionar, por eso que sus textos sagrados no lo traducen, porque para que no se pierda el sentido, tiene que leerse los originales. Está en los originales, se traduce al arameo, que es el siriaco, y después del siriaco o arameo se traduce al castellano. Ya hay mucha pérdida de contenido. No la alcancé a terminar lo que le había mencionado delante del sárquico, del natural, del espiritual y del carnal. En castellano estaba así. Pero para que se den cuenta ustedes cómo
se pierde el sentido o se pierde contenido, significado cuando se realizan las traducciones. En griego aparece el psíquicos. El psíquicos es el hombre natural, pero también está el neumáticos. El neumático viene de neuma, espíritu. Neumáticos, espiritual entonces. Y también está el sarkikos. El sarkikos es el carnal, sarkikos, carnal. Pero también en ese pasaje bíblico en griego se encuentra el sarkinos, que es un cristiano, pero que actúa como carnal. El psíquico es el natural, el neumáticos es el espiritual, el sarquicos es el carnal, y el sarquinos, mira, la única palabra, la pura N, es la que cambia, ese es el que es cristiano, pero que vive como carnal. Hay cuatro personas entonces, cuatro tipos de personas que se presenta en el original, pero en la traducción aparecen solamente tres, porque no hay otra palabra para describir a un cristiano que vive como si fuese un carnal. Se pierde, ¿eh? Solamente aparece carnal nada más. Ya, ese es el problema con una traducción de otra traducción. Se pierde mucho, mucho, mucho significado. Se pierde mucho. Ya, es única por el número de versiones, ediciones que se han hecho acerca de ella. Y así después se va a haber necesidad se extiende el evangelio, el cristianismo a la iglesia, a los egipcios, a los coptos. Hay necesidad de traducir al copto. Después se extiende al armenio en el año 301. Y de hecho los armenios es la primera nación del mundo, de la historia del cristianismo, en hacerse oficialmente cristiana. Oficialmente el país de Armenia es el primero del mundo en hacerse cristiano. El año 301. El Imperio Romano en el año 325, más o menos, 325, bueno, el concilio ahí, pero ya está el emperador se ha hecho cristiano, ya en esa época. Pero posteriormente, pero la primera comunidad cristiana son los armenios, una cultura muy antigua. Ya, bueno, cuando llegó el cristianismo ahí, se tuvo que hacer una traducción al armenio, una versión al armenio. Después llegó al país de Etiopía, tuvo que realizarse una traducción al etíope. Después va a llegar el Evangelio a Georgia, va a haber una necesidad de traducir la Biblia al georgiano, después a la eslava, eh, después a la saírica, a la boaírica. Y así, de acuerdo a dónde se extiende el cristianismo, se requiere nuevas versiones. Y ediciones, versiones, esas son versiones. Pero ediciones de la Biblia, ¿cuántas ediciones de la Biblia se han realizado a través de toda la historia de la humanidad, del mundo, después del cristianismo, en, en el idioma castellano? El catolicismo romano del año 1963 en adelante comienzan a hacer versiones bíblicas, a traducir la Biblia de los idiomas originales, ya no de la Vulgata Latina, sino se comienzan a realizar las traducciones de la Biblia de los originales. La Nácar Colunga es una primera traducción versión católica romana, pero después van a aparecer muchas, la Biblia de Jerusalén, la Biblia de América, la Biblia para nuestro pueblo, la Biblia latinoamericana, la Biblia, Dios llega al hombre. Aquí tengo varias versiones que son católicas romanas y otras son protestantes, la Dios habla hoy, la nueva versión internacional, la palabra de Dios para todo, que todos traducciones protestantes, tanto protestantes como católicos romanos, se han hecho versiones de la Biblia. Cientos de ellos y siguen haciendo traducciones de la Biblia. Y después cuando se acaban las ediciones, pueden ser 3.000, 5.000 versiones, se consumen. Después hay que volver a editar nuevamente. La de Jerusalén se ha editado en varias ocasiones. La Reina Valera, para qué hablar, más todavía. ¿Qué otro libro se puede comparar en cuanto a versiones y ediciones de ella? No hay otro libro. Ni el Quijote de la Mancha, que es muy divertido el Quijote de la Mancha. Es realmente muy bueno ese libro. Se ríe bastante, uno lo pasa muy bien leyéndose
Es muy divertido, hermano. Yo lo recomiendo. Es voluminoso, pero es bueno. El, no tiene tantas ediciones como la Biblia de Shakespeare, William Shakespeare, otro de los clásicos. Ningún libro se le compara en cuanto a las versiones y ediciones. En Mapudungun, por ejemplo, el Nuevo Testamento ya está hecho, ya en Mapudungun ahora están trabajando con el Antiguo Testamento. Que el Quijote de la Mancha no se ha traducido el Mapudungun ni William Shakespeare el Mapudungun. Pero la Biblia sí. La Biblia sí se ha traducido al Mapudungun. Al quechua, al aymara. No, no se puede comparar, no hay comparación en cuanto a las versiones de la Biblia y ediciones que se han hecho acerca de las Sagradas Escrituras. Imposible. Supera por creces en las ediciones y la competencia en cuanto a las ediciones de la Biblia desborda todas la otra literatura. Avasalla todas las otras literaturas. No se puede comparar con las Sagradas Escrituras de la Biblia. La Biblia es leída por más personas, publicada en más idiomas y vendida en mayores cantidades que cualquier otro libro. No hay otro libro que se le asemeje a la Biblia en cuanto a las publicaciones, a la venta del texto sagrado. Y es leída, sigue siendo leída por muchas personas a través de todo el tiempo. La Biblia es un libro formidable entonces, o la Biblia es un libro singular por su difusión. Nadie puede competir por la Biblia, imposible. Pero también la Biblia es un libro formidable por su supervivencia. La Biblia es un libro que ha salido victorioso de la persecución. Es un libro indestructible, no se puede destruir, porque es el mensaje de Dios para la humanidad. Es el libro indestructible. Hay un documental de las Sociedades Bíblicas Unidas del año 80, parece que es, porque se nota en los videos que son antiguos, pero habla acerca de eso, de la Biblia, un libro indestructible. Pues sus partes más antiguas han sobrevivido más de 3 milenios, han sido preservadas en su transmisión, ya que ninguna doctrina ha sido alterada por errores de los copistas. Ha sobrevivido a pesar del descuido en tiempos de decadencia espiritual en el pueblo de Israel, por ejemplo, y su periodo de intensa persecución después. A pesar del descuido, de la decadencia espiritual, a pesar de la persecución, a pesar de que está o que fue escrita en material caduco, la Sagrada Escritura ha sobrevivido a través del tiempo. Cuando hablo acerca de material caduco me refiero al papiro, por ejemplo. Ha sobrevivido a pesar de los errores de los copistas. Aunque el Antiguo Testamento es muy riguroso en cuanto a su transcripción o a sus copias, a pesar de aquello, se ven algunos errores, pero esos errores corresponden a los copistas, no a los originales. Pero a pesar de eso, el Antiguo Testamento hay un grado de exactitud impresionante, diferente a todos las otras traducciones que se han hecho de los libros antiguos. En el Nuevo Testamento hay unos 10 o 20 versículos bíblicos sobre los que existe duda o incertidumbre de cuál podría ser la lectura correcta o la lectura exacta. Por ejemplo, de varias versiones antiguas, cuando se compara, por ejemplo, a modo de ejemplo, no es que así sea, sino a modo de ejemplo nada más. Cuando se compara del Nuevo Testamento, el siriaco se compara con la eslava, con la traducción de los eslavos. En una traducción habla acerca de un caballo blanco y en la otra traducción habla acerca de un caballo negro. A eso se le denomina las variantes textuales, es decir, hay variación en una traducción. En una traducción eslava y la otra puede ser la georgiana, por ejemplo, o la siriaca. Hay una variación. ¿Y cuál es la lectura correcta? Originalmente, ¿cuál era? ¿Qué decía? Blanco o negro, el caballo. Eso es lo que hay duda. A eso se refiere acá en este punto 10 o 20 versículos bíblicos donde existe incertidumbre de cuál sea la lectura exacta. Pero aunque existe duda cuál sea la lectura exacta, la palabra no se ha perdido porque está presente en una de esas versiones. Los traductores determinan, es un ejemplo nada más de lo que se denomina las variantes textuales. En
versiones actualizadas de la Biblia, como la Nueva Versión Internacional, por ejemplo, que la tengo por acá. En la Nueva Versión Internacional abajo aparecen las variantes textuales. Y le dice literalmente, a ver, ah, o lectura alterna, dice acá, lectura alterna. En la Nueva Versión Internacional abajo le dice lectura probable, o también, por ejemplo, el Salmo 97:10. El 97:10 dice acá: el Señor ama a los que odian el mal. El Señor ama. Es una lectura probable esa, el Señor ama. O los que aman al Señor, el texto masorético. Algunos manuscritos hebreos ustedes odian, o la siriaca a los que odian. Ahí está, eso se lo denomina las variantes textuales, que son frecuentes, pero por lo menos las versiones actualizadas de la Biblia dicen: esto es una lectura probable, esta es una variante textual. Pero no se ha perdido, el texto bíblico no se ha perdido, persiste en las versiones actualizadas de la Biblia, o las versiones de la Biblia. A pesar de las persecuciones, las Sagradas Escrituras ha sobrevivido a través del tiempo, porque ningún otro libro ha sido tan atacado como las Sagradas Escrituras. ¿Quiénes han perseguido la Biblia? Los reyes. Antíoco Epífanes, el que profanó el templo de Jerusalén en la época intertestamentaria, puso una estatua de Zeus en el lugar santísimo y iba a sacrificar un cerdo. Le pidió a un sacerdote judío que sacrificara un cerdo, un animal inmundo para los judíos, pero no para los griegos. Un sacerdote tomó un cuchillo y iba a sacrificar el cerdo. Y otro sacerdote, que era celoso de Dios, tomó una espada y atravesó al sacerdote apóstata. Y le dijo a las comunidades que estaban ahí reunidos, los sacerdotes: los que tengan celo por Dios, los que tengan celo por Dios, que me siga, dijo el sacerdote. Y ahí comienza la rebelión de los macabeos, con Judas Macabeo, que significa martillo. Judas martillo, Judas Macabeo, porque golpea con fuerza. Y llevaron a cabo un levantamiento armado y fue victorioso, es decir, expulsaron a los griegos, los que gobernaban la parte de Siria, lo lograron expulsar. Él quería aniquilar toda la cultura judía por medio de la eliminación de los textos sagrados, pero a pesar de eso, la escritura sobrevivió. Ha persistido y ha avanzado a pesar de la persecución de los Césares romanos. Los emperadores romanos querían exterminar el cristianismo. Enviaron a los soldados romanos a confiscar todos los libros que los cristianos consideraban como inspirados, o la literatura religiosa cristiana. Entonces, llegaban a las casas de los cristianos y le decían: ¿qué libros tienen acá? Porque veníamos a confiscarles sus libros religiosos. Le pasaban primera, segunda de Macabeo, Judith, Tobías, el Evangelio de Bernabé, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas, el Evangelio de María Magdalena, en fin. Le pasaban cual- todos los libros que ellos consideraban no inspirados, pero los libros que ellos sí consideraban inspirados, esos libros no se lo van a pasar en absoluto. A pesar de las persecuciones de los Césares romanos, y ellos, los soldados romanos no tenían ni idea de qué libro también eran inspirados, sino no conocían el cristianismo. Ellos estaban confiados de que las escrituras que le pasaban a los cristianos eran las escrituras de los cristianos, no era el canon bíblico. La última gran persecución que ocurrió en el Imperio Romano fue el año 303 después de Cristo por Diocleciano, un fanático persecutor del cristianismo. Pero la persecución no solamente vino de reyes, de césares, de Diocleciano, sino que también las persecuciones vinieron de parte de personas intelectuales ahora. Celso, por ejemplo, decía que los preceptos éticos no eran nuevos, sino que enseñados ya por los filósofos antiguos. Por lo tanto, las normas, la ética, eh, incluso el monoteísmo, ya habían sido enseñados por los filósofos antiguos. Por lo tanto, el cristianismo es una copia
de la filosofía, de los filósofos griegos. Y es nuevo, y una copia, y mal hecha también, van a decir los Celso, o los críticos de los filósofos que atacaban el cristianismo. Pero gracias a estos ataques surgen los apologistas. El- ¿Sabe lo que es el apologista, verdad, hermanos? Hermanas, los apologistas. ¿Alguien tiene duda de lo que son los apologistas? ¿Han oído hablar de esta palabra anteriormente, verdad? ¿O no? ¿O es nuevo? ¿Alguien había escuchado hablar de esta palabrita? Los apologetas, los apologistas. ¿O es nueva esta palabrita? Sí, para mí es nuevo. O sea, o si la había escuchado, pero no. La verdad es Ah, que no tengo idea. muy bien. Ya, bueno, cuando empleé palabras que desconozcan, mis hermanas, hermanos, me dicen qué significan la palabra para que podamos seguir siguiendo la clase. Me dicen esto, no entiendo qué cosa dijo. Los apologistas son los defensores de la fe cristiana. Los apologistas son aquellos escritores del cristianismo que le dieron respetabilidad a la fe cristiana. Eso fue lo que hicieron ellos. Le dieron respetabilidad. Dijeron, el cristianismo no es un irracionalismo, no es una superstición, no está limitada a gente analfabeta y a marginada de la sociedad. No es para los incultos. La fe cristiana es para todos, analfabetos, incultos, ¿qué más? Limitado en cuanto al conocimiento, y también para los cultos, para los intelectuales, para los filósofos. Eso dijeron los apologistas, ¿eh? Porque es la religión universal, no está limitado a los parias, a lo despreciado de la sociedad, sino que es en la religión oficial o universal, es una fe universal que está al alcance de toda la gente, incluyendo a Hermano, los intelectuales. disculpe, Sí, hermano José. Adelante, hermano José. tiene que ver los apologistas con como cuando lo que ocurre en la Biblia cuando dicen yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, o tiene nada que ver. No, 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 nada que ver ahí. Nada que ver. Me dicen que hay alguien que quiere ingresar, pero ¿quién será que quiere ingresar? El hermano José Mateo me dice que hay alguien que quiere ingresar, pero no veo a nadie acá. No, ahí me respondió. Se le va la señal. El hermano José Estrada se le va la señal. Ya. Los apologetas son los defensores de la fe. Eso es, los defensores de la fe, los que defienden la fe. Y apología es defensa de la fe. Y los apologetas lo que defendía la fe cristiana. Los apologetas dijeron, la fe cristiana es universal, es para todos, para los intelectuales también. Y eran personas importantes, eran filósofos también que se convirtieron al cristianismo y dijeron, la fe cristiana no es una fe nueva. Miren lo que están diciendo, ¿ah? La fe cristiana no es una fe nueva. La fe cristiana es una fe antigua. Ustedes me están diciendo a mí, decían los cristianos tertulianos de Cartago, por ejemplo, que nosotros hemos copiado de la filosofía griega. Pero ¿cómo puede ser posible que hemos adoptado y asimilado ideas griegas si nosotros somos mucho más antiguos que los griegos? 1500 años antes del Señor Jesucristo. Moisés ya estaba registrando, escribiendo nuestras Biblias. Se refería al Pentateuco, al Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio.
¿Cómo vamos a copiar algo que es posterior a nuestros orígenes? Decía Tertuliano, tiene toda la razón. ¿Quién copió a quién entonces? Por eso ellos dijeron, los filósofos griegos son precristianos, porque lo mismo que ellos dicen, ya lo habíamos dicho ya nosotros hace mucho tiempo atrás. Nosotros no somos nuevos, nosotros somos, provenimos del judaísmo, somos una extensión del judaísmo. Nuestras fuentes son judías. La fe nuestra es la misma fe de Abraham de 2000 años antes del Señor Jesucristo. Es decir, no es nueva. Y nuestros preceptos éticos no son nuevos tampoco, son ya de la época de Moisés, 1500 años antes de Cristo. Bueno argumento empleado los apologetas, tienen razón. Los apologetas, gracias al trabajo de los apologetas, de los intelectuales cristianos, se le dio o contribuyó para que la fe cristiana se posicionara en la sociedad y más personas se convirtieran. ¿Por qué se oficializó el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano? Porque ya el imperio no podía impedir las cantidades de conversiones que se estaban produciendo. Todo el imperio casi se le hizo cristiano. ¿Y por qué? Una de estas razones fue por la labor de los apologetas. Hay hartas razones, de todo, el estilo de vida de los cristianos de esa época, pero también de los apologetas, que alcanzaron a un grupo de los intelectuales, de los racionalistas. Le dijeron ellos que la fe cristiana no es irracional, sino que tiene su elemento de la razón, porque a Dios no se le ama solamente con el corazón, se le ama también con la mente, con la razón, con todo el ser se le ama al Señor, con la razón igual, con la inteligencia. No es un sacrificio, entonces, un sacrificio intelectual el hacerse cristiano. La imagen que tiene el mundano es que cuando alguien se hace cristiano, va entrando a la iglesia y le destapan el cerebro, la cabeza y le sacan todo el cerebro. Por lo tanto, se descerebra la persona que entra a una iglesia. Esa es la imagen que tienen, ¿eh? La imagen de los mundanos. Y piensan que nosotros no pensamos, que somos súper ignorantes y que no reflexionamos nuestra fe. Pero en realidad los incrédulos son muy elementales, muy infantiles en cuanto a lo que ellos critican, ¿ah? Que es la fe cristiana. Están hablando de algo que no conocen, algo que ni ni lo más elemental del cristianismo conoce. Ya, eso es lo que ocurría con Celso, por ejemplo. Porfirio, ¿qué dijo Porfirio? Porfirio, un filósofo neoplatónico, señaló que existían discrepancias en la escritura. Es decir, discrepancia porque un autor dice que habían dos ciegos y otro dice que había uno nada más. Ah, hay discrepancias. Entonces, ¿cómo puede ser palabra de Dios si se equivoca? Hay discrepancias. En realidad son aparentes discrepancias nada más. Eso decía Porfirio. Pero también el catolicismo romano en su tiempo, desde el Concilio de Trento, que estamos hablando del año 1557, el Concilio de Trento, que fue un concilio del catolicismo romano para enfrentar el avance del protestantismo, hasta el año 1963, el Concilio Vaticano II, durante todo ese periodo, a ver, ¿cuánto estamos hablando? 1557, 600, 700, 800, 900, casi 400 años, casi 400, casi 500 años, casi 500 años en, entre el Concilio de Trento y eh, el Concilio Vaticano II, en que se prohibió toda traducción a los idiomas vernáculos de la gente, a los idiomas de la gente. Solamente se preservaba el latín, y no en castellano, en alemán, en francés, en fin. Se perseguía todas las traducciones bíblicas. En el índice, es decir, la lista de libros prohibidos en América Latina, que estaba a cargo de la Inquisición. Tenía un nombre que es la comisión, parece que era, o la hermandad, el nombre no recuerdo, de la protección para la fe, algo así, pero es la Inquisición. Ellos
prohibían todas las traducciones bíblicas. Reina Valera, todo eso estaba prohibido. El catolicismo romano prohíbe la lectura de la Biblia a los idiomas bíblicos. Claudito, ¿por qué encender la luz, por favor? Gracias, Claudito. Pero después del 1963 se van a realizar muchas traducciones bíblicas del catolicismo romano. Y hasta ahí, hasta el año 1963, se prohibió la lectura de la Biblia a los idiomas. Tenían miedo los católicos, pensaban que se iban a fugar de las iglesias católicas romanas. Pero ahora son ellos los que hacen más traducciones bíblicas, más exégesis bíblica, más comentarios bíblicos especializados de universidades, de exégetas, son pesos pesados esto, el catolicismo romano de actual. Pero no solamente los católicos romanos persiguieron y atacaron la Biblia, sino también nosotros los protestantes. Cuando digo nosotros los protestantes, bueno, me incluyo, porque somos protestantes, o de la iglesia reformada, o de la reforma, mejor, de la reforma protestante, más bien dicho. De Alemania, en las escuelas de Tubinga, en la Facultad de Teología de la Universidad de Tubinga en Alemania. De ahí se origina el liberalismo teológico. Ellos dijeron que para interpretar las Sagradas Escrituras debe ser una persona objetiva, no debe tener prejuicios. Por lo tanto, un creyente no está apto para interpretar la Biblia porque tiene prejuicios. ¿Cuáles son esos prejuicios? La fe. Él cree en lo que está escrito ahí. Tiene que ser una persona que no crea, que sea un incrédulo. En Alemania, si una persona hace o entrega una tesis para graduar de la inspiración de las Sagradas Escrituras sobrenaturalmente, no lo van a graduar. Aquí en Chile también no graduaron a una persona que era fundamentalista o que creía en lo sobrenatural. Es así son críticos estas personas. Son incrédulos, pero son evangélicos, ¿eh? Son protestantes, de iglesias evangélicas, de iglesia luterana, anglicana, de iglesia presbiteriana, iglesias metodistas, pero son incrédulos, son pastores ateos, que no creen en la resurrección, no creen en Cristo, no creen en los ángeles, no creen en la muerte, no creen en nada, el infierno, el cielo, no creen en nada de eso. En una oportunidad estuve en Santiago, en la Biblioteca Nacional, ahí estuve buscando un libro. Y había uno, estaba esperando, y me preguntó eh, qué es lo que hacía. Yo le dije, estudio la Biblia, de la parte de la teología. Ah, que yo conozco, me dijo él, a una persona que está estudiando teología también, pero me parece lo que encontré muy, muy curioso y no lo puedo comprender, dijo, cómo alguien que estudia teología no cree en Dios. Eso fue lo que yo ya me di cuenta inmediatamente de dónde estaba estudiando, en una facultad que no creían en lo sobrenatural. Pero él le decía que estaba estudiando teología, pero no creía en Dios. Era ateo. Así son pastores ateos. En Alemania los pastores son ateos. Por lo menos de la línea de los liberales. A eso nos referimos con el liberalismo teológico. Eliminaron todo lo sobrenatural de las Sagradas Escrituras. Comenzaron a revisar el texto sagrado. Dijeron que la Biblia fue escrito por seres humanos, que contiene errores, no es preservado sobrenaturalmente por el Espíritu de Dios. Pero eso son los racionalistas. Pero los racionalistas surgieron de nosotros, de los protestantes. Eso es lo que reprocha a los católicos romanos. Los que más han causado daño a la Biblia son los protestantes, porque los que comenzaron a cuestionar el liberalismo teológico fue el fundamento mismo de la fe cristiana, que es Jesucristo. Le restaron la divinidad a Jesucristo, eliminaron la divinidad de Jesús, dijeron que ya Jesús no era Dios y desconfiaron de la Sagrada Escritura. Pero a pesar de eso, de todos los ataques que ha sufrido, sigue siendo el libro más leído por todo el mundo. A pesar de todas las investigaciones que se han hecho de los liberales, de los racionalistas, documentales, cuestionando la Biblia, a pesar de todos los ataques que ha sufrido la Biblia a través de todos estos años, Dios ha levantado grandes apologistas cristianos para defender la sana doctrina, refutar a sus adversarios, y sigue siendo el libro más leído de todos los tiempos. Es el libro indestructible. Ya, ahí tenemos la alta crítica de Julius Wellhausen. Él cuestionó la autoría de Moisés, por ejemplo, un ejemplo de un crítico. Aquí vamos a ver, aquí estamos los otros.
La Biblia es un libro formidable, un libro único, por su carácter literario también, porque a pesar de ser escritas por personas en su mayoría incultas, cuando hablamos acerca de inculto no nos referimos al alfabeto, sino que no han pasado por las escuelas del rabinato, o que no son escribas, por ejemplo, pero todos sabían leer y escribir. Por eso es que escribieron. Esta gente, los judíos, a los 5 años ya lo mandaban a leer y escribir a las sinagogas, y recibían las instrucciones elementales. A pesar de ser escrita por personas de un pueblo pequeño, conservador, es una colección de obras maestras de la literatura mundial. Obras maestras. Se encuentra en la Biblia poesía lírica, los salmos, por ejemplo. Poesía antigua. Conserva la poesía antigua, el paralelismo sinónimo, paralelismo antitético. Es decir, confecciones o estructuras antiguas de hacer poesía de la cultura del Medio Oriente. Gabriela Mistral utiliza ese mismo recurso para componer sus poesías y se inspiraba en la Biblia. Era muy religiosa ella porque en la antología de los libros de Gabriela Mistral habla acerca mucho de Jesucristo, la poetisa. Y algunas poesías están estructuradas de acuerdo a la estructura hebrea del paralelismo, sinónimo antitético. Es decir, lo que dice el primer verso lo repite en el segundo, pero utilizando términos sinónimos. O lo contrasta, eh, empleando antónimos. Eso es paralelismo sinónimo a paralelismo antitético, se le llama. Ella utiliza eso porque se influenció en la escritura. Poesía épica, el libro de Génesis. Poesía dramática, el libro de Job. ¿Qué más? Narrativa, histórica, lo de Samuel, Reyes, Crónica. A los niños les gusta mucho la narrativa. Le gusta que le cuenten cuentos. Ahora para las vacaciones de verano, en la biblioteca, no sé si en todas partes, pero por lo menos acá en Puerto Montt, a la biblioteca pública, están haciendo cuentacuentos y varias actividades. Ahí aproveché de llevar a mi hijo al cuentacuentos. Estaban los niños, pero entusiasmados, escuchando los cuentos. Porque contiene este elemento de la narrativa. La gente le gusta escuchar historias. Los niños les gusta escuchar historias. En la Biblia se encuentran la narrativa, historias. eh, Samuel, Reyes y Crónicas. Idilio campestre, Ruth, por ejemplo. Amor patrio, Esther y Daniel. Sabiduría, práctica, proverbio. Lo que hace el proverbio es realizar una antología de toda la sabiduría del Medio Oriente. Reúne o hace una colección de todo los dichos populares y sabios del mundo oriental y lo registra en este libro de proverbios. Especulaciones filosóficas, Eclesiastés. Los jóvenes, no sé si era todo, pero por lo menos de los que he conversado, y también porque me pasó a mí también como los 16,